Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Pregunta de don José Luis Cleries y González. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, Cataluña quiere votar y lo vamos a hacer posible porque tenemos un mandato democrático de las últimas elecciones del Parlament de Cataluña. Tenemos una mayoría social en la calle. Forma parte del programa de gobierno del Gobierno de la Generalitat. Se ha aprobado por una amplísima mayoría del Parlament de Cataluña, 106 votos positivos de 134, la Ley de Consultas Populares no refrendarias. El Consejo de Garantías Estatutarias validó la constitucionalidad de la ley. El 93% de los municipios de Cataluña apoyan la ley y la consulta. El 85% de la ciudadanía quiere votar. La ley de consultas está amparada en el artículo 122 del Estatut de Cataluña, que emana de la Constitución española, que nos da competencia exclusiva en las consultas populares. Por tanto, señor Rajoy, la consulta, aunque les duela, es democrática, es legal, es legítima, es constitucional y es estatutaria. El artículo 2 de la convocatoria especifica el objeto de la consulta, que no sé si se lo han leído. Conocer la opinión sobre el futuro político de Cataluña. Desde el Gobierno, desde su Gobierno, hace semanas que nos dicen que es inconstitucional y que es ilegal. ¿Conocer la opinión es ilegal? ¿Es inconstitucional? Ustedes desacreditan y condicionan el Tribunal Constitucional, porque el Gobierno ya dictó sentencia antes de que se reuniese el Constitucional. Sin separación de poderes no hay democracia. Se han extralimitado, señor Rajoy, haciendo como han hecho de portavoz del Tribunal Constitucional antes de que ayer se reuniera. La suspensión de la ley y el decreto de convocatoria es responsabilidad de su Gobierno. Contrasta que ofrezca diálogo mientras suspende la ley y la convocatoria. ¿De qué diálogo nos habla? Sorprende que el presidente del Tribunal Constitucional, que por cierto fue solicitada su recusación por el Parlament de Cataluña debido a su ocultada militancia en el Partido Popular y sus declaraciones contra Cataluña. Lo que sorprende es que no se haya quejado de las injerencias del Gobierno. Apelamos, eso sí, a la neutralidad del resto de miembros del Tribunal Constitucional. Se está repitiendo lo que sucedió con la sentencia del Estatut de Cataluña, que expulsó una mayoría de la sociedad catalana del pacto constitucional. Lo que ocurrió ayer, señor Rajoy, nos aleja aún más de un Estado que no nos quiere respetar. Porque los que votamos la Constitución, yo la voté, sabemos que su función no era ni es silenciar la voz de un pueblo, no era ni es silenciar la voz de Cataluña, una nación con instituciones propias anteriores a cualquier constitución española. La Generalitat tiene 7 siglos de historia. Señor presidente, Señoría, guarde silencio. Que además de no dejar votar, al menos dejen hablar. Señor presidente, es inaudito que un gobierno democrático quiera impedir que se vote en una consulta para saber qué futuro queremos para Cataluña. Señor Rajoy, yo puedo entender que usted no quiera la independencia de Cataluña, pero lo que no entiendo es que ustedes no respeten la democracia, que digan que votar es ilegal, como también es inaudito que el Gobierno y el primer partido de la oposición se pongan de acuerdo para no dejar votar a Cataluña. ¿Dónde quedan los valores democráticos? ¿Es ético y democrático que un gobernante dé la espalda a un pueblo, dé la espalda a Cataluña? Ya sabe, señor Rajoy, que por mucho que se suspendan leyes y decretos, la situación que se vive en Cataluña y la voluntad de decidir nuestro futuro siguen más vivos que nunca. Señor Rajoy, es la hora de que prevalezcan los valores democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cleries. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Cleries, la pregunta que me hace es si pienso que una de las funciones de la Constitución
es impedir que los gobernantes escuchen al pueblo. La respuesta es que no, esa no es una de las funciones de la Constitución. Es más, la Constitución es quien garantiza que la gente pueda expresar libremente su voluntad, sus opiniones y que pueda votar. Si no hubiera Constitución, no podríamos votar. Y, por ejemplo, usted y yo no estaríamos aquí debatiendo. Y, de hecho, desde que se aprobó la Constitución, que usted votó y yo también, pues se han votado en 11 ocasiones en elecciones generales, en 9 en municipales, en 7 en europeas, en 10 autonómicas de Cataluña, en 5 refrendos y en 20 consultas locales. Y antes de la Constitución nadie podía votar, ni usted, ni yo, ni nadie. Por tanto, la respuesta es obvia. La Constitución es la que garantiza los derechos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos de toda España y, por eso, también el ejercicio del derecho de voto. Le voy a explicar cómo lo veo yo con diciendo la verdad, absolutamente. La Constitución no es un muro, señor Cleries. La Constitución es un cauce de convivencia. La Constitución es la mayor expresión de concordia que el pueblo español se ha dado. La Constitución es un pacto para la estabilidad y por el bien común. Es un pacto donde cabemos todos. La Constitución es sinónimo de democracia, de libertad, de derechos fundamentales, de voto y también de integración europea. La Constitución le ha dado al conjunto de los ciudadanos españoles la etapa de mayor prosperidad y democracia de su historia. La Constitución le ha dado a Cataluña y otras comunidades autónomas el máximo nivel de autogobierno y por el máximo tiempo de toda su historia, señor Cleries, de toda su historia. Cuando aprobamos la Constitución, los españoles vimos en ella muchas cosas. Me voy a referir ahora a dos. La Constitución distribuye las competencias de los poderes públicos entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y la Constitución fue y es, ante todo, la garantía de los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Y lo que se ha hecho por parte de algún responsable político, en mi opinión, y también parece ser que en la de otros, es saltarse la Constitución. Pues según la misma norma, la Generalitat no tiene competencia para hacer ese referéndum. Tiene otras competencias, eso no. Y además, cuando toma esa decisión, está privando al resto de los ciudadanos españoles de ejercer un derecho tan importante como es decidir qué quieren que sea su país. Por tanto, aquí no se trata, señor Cleries, aquí no se trata de votar o no votar, que se ha votado más de 60 veces. Aquí se trata de algo muy importante. Se trata de que todos los gobernantes, todos, tienen la obligación de cumplir la ley, no hacer cosas que la ley no le permiten y no atentar contra los derechos del resto de los ciudadanos. Un gobernante, y esto es un tema básico en democracia, no puede hacer lo que quiera. Un gobernante tiene que ajustarse a la ley. Y si por algo hemos interpuesto ese recurso es para garantizar que se cumple la ley, que es la primera obligación de un gobernante. Para defender la vigencia de la ley democrática, para defender lo acordado por todos, la Constitución, las reglas de juego, la distribución competencial y los derechos de los ciudadanos. Señor Cleries, si no hay ley o si los gobernantes incumplen la ley, no hay democracia, no hay certezas, porque la ley es lo que garantiza los derechos de los ciudadanos. ¿Puede no gustarle la ley? Pues intente cambiarla, pero por los procedimientos que establezca la propia ley. Porque en democracia las leyes no se violan, se cambian por los procedimientos establecidos. Estas son las razones por las que hemos recurrido, que nada tiene que ver con todo lo que ha dicho usted en esta Cámara. Le recuerdo, primera obligación de un gobernante, la primera, la más importante, cumplir la ley, porque ahí está la garantía de la defensa de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Senador Cleries. Gracias. Ver aplaudir en esta Cámara el no votar sorprende. Señor Rajoy.
Cataluña quiere votar con una ley, eso sí, una ley del Parlamento de Cataluña. Se ve que a ustedes las del Parlamento no le valen. Cataluña tiene propuestas de futuro. Ustedes, en cambio, no tienen ningún proyecto para Cataluña. Delante de las propuestas que les hacemos, solo tienen el no por respuesta. Delante de una propuesta democrática como la consulta, ¿qué ofrecen? Suspenderla, reunir a los fiscales, hablar de inhabilitación, de código penal, de la suspensión de la autonomía, muy constructivo, muy político. Fíjese en el Reino Unido, David Cameron, antes que nada demócrata, no ha tenido miedo a dejar votar y a la vez hizo una propuesta para Escocia, la devolution max, la devolución máxima de poder para Escocia, que veremos si ahora la cumple. Pero hizo propuestas. ¿Usted qué propone? Proponer, nada. Pero con los acuerdos de su gobierno de cada viernes, lo que ustedes proponen es la involution max, involución democrática, involución en el autogobierno, involución contra la lengua catalana, involución con el ahogo económico al que somete Cataluña, no pagando, por ejemplo, la deuda histórica. Y lo que hacen es esconderse detrás de la Constitución. Sí que utiliza la Constitución como un muro, señor Rajoy. ¿No cree que es el momento de la participación, de los valores democráticos? Cataluña quiere decidir. Esto no es un problema. La democracia no es un problema, es la solución. Las urnas unen, no separan. Por el bien de la marca España, no repitan más esto de que votar fractura y que votar es ilegal. Lo que genera fractura social es no votar. Son las imposiciones como las que nos quieren poner. Es su democracia del silencio. La solución es la democracia con mayúsculas. Señor Rajoy, el futuro de Cataluña es de los catalanes y las catalanas y no dejaremos que nadie nos lo quite. Nuestro objetivo es votar el 9 de noviembre. Votaremos en libertad para ganar nuestra libertad y la democracia que nos quieren quitar. Como dice el cant del poble, ningú ens prendrà la nostra llibertat. Visca Catalunya! Muchas gracias, senador Cleries. Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, guarden silencio. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Cleries. Francamente, no creo que sea muy procedente aquí hacer un memorial de agravios ni de reproches, pero yo le diré cómo he vivido, en mi condición de presidente del Gobierno, todo este proceso. A mí y a todos se nos ha planteado una política de hechos consumados. Ese es el diálogo que algunos plantean. Se decide hacer un referéndum, se fija la fecha, también las preguntas, se dice quién puede votar y quién no, todo unilateralmente. Y después se nos pide que aceptemos y que además busquemos las vías políticas y legales para hacer eso que ustedes quieren hacer y que no se puede hacer. Mire, cuando así se actúa, es muy difícil el que haya un punto intermedio, un punto de acuerdo. La única vía para hablar es plantear los problemas conjuntamente y ver entre todos cómo se pueden resolver. No se ha hecho así. Ha sido la política de los hechos consumados. Ha sido una muy mala política. Y la alternativa que se daba aquí, a las Cortes Generales, era o que incumpliéramos la ley, cosa que, como usted comprenderá, no vamos a hacer, o que hiciéramos lo que ustedes estimaban oportuno y conveniente, o que defendiéramos los derechos de los ciudadanos, que es por lo que hemos optado. No me hable de Escocia. En Escocia se cumplió la ley. En Escocia no hay ni la mitad de la mitad de la mitad que el autogobierno de Cataluña, ni la mitad. No hay nada de eso. En Escocia actuó el Parlamento, donde está radicada la soberanía nacional. Señorías, es triste ver que en un Parlamento democrático, como por fortuna es esto, haya algunos diputados que sostienen que lo que hay que hacer es incumplir la ley después de que el Tribunal Constitucional, por unanimidad, haya dicho lo que ha dicho allí. Eso es muy triste y eso sí que es claramente incompatible con la democracia y deberían ustedes reflexionar. Parece que no se equivocan nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.